siempre iniciamos otra entrega de Séptima Noche aquí en La Perla, la centenaria confitería de la ciudad, con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram y nuestros invitados de siempre. En este caso, un joven periodista y músico de la ciudad, se llama Emanuel Fredes. Le agradezco haya aceptado la invitación. ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos bien? Bien, todo bien, por suerte. Encantado de estar acá. Yo te he dicho que había visto algunos de los programas, por algunos entrevistados, ¿viste? Sí. Así que nada, ya. Bueno, un gusto. Aquí recibimos gente joven, gente mayor, gente de distintas actividades. Y la tuya es muy interesante, tiene que ver mucho con la comunicación, con el contacto con la gente, porque son el periodismo y la música, ¿no? Periodismo y la música, sí. Claro. Dos cosas que me gustaron de chico. A la música, obviamente, accedí mucho más joven, por una cuestión de que se dio la posibilidad. Sí, claro. Y a lo que tiene que ver con la comunicación, yo siempre quise ser periodista. Y en el colegio, de hecho, hice la rama orientada a la comunicación, que era lo que a mí me gustaba. Sí. Y bueno, después de terminar el secundario y un par de años de estar ahí medio boyando, me decidí por estudiar locución, que era algo, digamos, que iba relacionado, iba por el mismo lado. Así que hice toda la carrera, ¿viste? Conocí un montón de gente. ¿La carrera de locución aquí la hiciste? Sí, en el 167. Cuando vino aquella locutora muy conocida de Buenos Aires. Claro, María Esther Sánchez. María Esther Sánchez, exactamente. Ella fue la que me tomó el ingreso y el egreso. Ajá, mirá. Son dos exámenes, ¿viste? Uno para ver si digamos, tiene las cualidades para entrar a la carrera, y el otro para ya... La entrada y la salida, digamos. La entrada y la salida fue con María. La salida con el título. La salida con el título. Por ahí puede ser una salida anticipada, ¿viste? No, esta fue con el título, por suerte, no sabes cómo costó. Claro. No, pero costó por los nervios, por la figura de ella que está ahí. Sí. Pero la disfruté muchísimo, me di cuenta que era algo que me gustaba. O sea, yo no tenía mucha relación con la radio, me gustaba mucho la comunicación, me gustaba mucho escribir y leer, pero no nada que ver con la radio. Y descubrí en la radio un mundo hermoso. Y seguro. Y bueno, durante la carrera hice algún programa de radio con algunos compañeros, y ya una vez que terminé me empecé a meter de a poco por distintos... La radio tiene eso de doble imaginación, la imaginación de la persona que está frente al micrófono, que imagina cosas que le pueden llegar a interesar a la gente, y la imaginación del oyente, ¿no? que imagina, valga la redundancia, imágenes que vienen generadas del conductor del programa, ¿no? Sí. Cada uno la imagina de distintas formas también. Claro, bueno, a mí me empezó a pasar eso cuando empecé a estudiar la carrera. O sea, en mi casa se escuchaba siempre radio, ¿no? Sí. De hecho, me acuerdo en verano de mis viejos acostándose con la radio prendida, escuchando, qué sé yo, radio de Córdoba, cosas así. Sí. Pero nunca me había interesado, y cuando me metí y me di cuenta de esto, empecé a escuchar a Dolina y empecé a meterme en ese tipo de programas que están un poco más corridos de lo que tiene con la M, digamos, tradicional, o con una radio tradicional. Son periodistas de formación también, ¿no? Claro, y ahí fue donde me terminé de enganchar, y ahí fue eso que decís vos, el imaginarte con las historias que contaba Dolina, que cuenta, ¿no? Todo lo que se generaba con el público y lo que se transmitía, dije, me encanta, yo quiero hacer eso. Sí, además lo de Dolina fue un poco un estilo único, no se parecía a nada de lo que se había hecho antes, transmitirlo desde un café, con como si fuera un estudio de radio, con un compañero al lado, esa charla tan interesante que siempre generaba, ¿no? Y genera. Sí, tan desestructurado también. Claro. Yo creo que hay una estructura, pero se corren tanto a veces de ese hilo conductor. Juegan tanto. Eso es lo que me gustó, que juegan. Sí, claro. Entonces digo, es un lugar donde uno se puede permitir jugar, y no queda el oyente afuera. Se suma a eso, porque se genera algo entre los dos. Sí. Y bueno, y ahí fue donde me terminé de meter en esto de la comunicación, que me encantó, y ahí hice los primeros pasos hasta finalmente llegar al diario. Pero la radio me parece que es lo que más me gusta hacer, más que escribir incluso, que yo antes pensaba que era al revés. Sin embargo, fíjate vos que la radio es inmediatez. Sí. Y escribir es un poco más reflexivo, ¿no? Que decir, vos escribís, lees lo que escribís, podés corregir, sale más redondo. La radio es un poco un salto al vacío, ¿no? Sí. Claro. Y sin red. Claro, sin red. Es un salto al vacío sin red, donde puede pasar cualquier cosa. Sí, eso es verdad. Te lleva mucho más tiempo. La escritura te
digamos, te permite trabajarla muchísimo más, te permite también elegir con tiempo qué es lo que vas a hacer, a dónde querés ir con la nota. Sí, digamos, yo charlo con vos, la escribo y tengo capaz que 15 días para ver a eso, darle forma, ir para acá, para allá, es como decimos. Eso también está bueno, y lo que me gusta de la escritura, más allá de esto, que digamos se puede hacer, pero te lleva más trabajo, es esto de contar historias. Y a la vez de cuando vos contás una historia, tratar de darle un marco de lo que pasaba en el momento que vos, digamos, estás contando, ¿no? Yo estoy contando que hiciste algo en tal época y en esa época qué sucedía. Darle un marco histórico a lo que estás contando, bueno. Eso es algo que a mí me encanta hacer, ubicar que es difícil. En la época. Sí, es difícil. Digamos, tenés que tener espacio, tenés que tener mucho tiempo. Digamos, 3 arroyos a veces se hace difícil, pero es de las cosas que más me han atrapado a la hora de entrar al diario. Emanuel, me decías al principio de la entrevista que te gusta leer. Seguramente, escuchando La Dolina, habrás leído algunos de sus libros. Sí. Claro. Sí. Un compañero de la carrera, no recuerdo quién, Miguel Ángel Gris, que fue creo que el primero, y todos creo que entramos con ese libro. Yo desde antes, siempre cuento que a los 15 años me regalaron, un regalo fue un libro. Para mí era rarísimo que te regalaran un libro. O sea, siempre leí, a mí me gustan las historietas, los cómics, Batman, cosas así. Y siempre estuve relacionado a eso. Me gusta qué sé yo, esa cosa imaginativa de los superhéroes, de contar historias. Y me regalaron un libro que fue como mi entrada. Tu introducción. Sí. A la literatura. Fue Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, fue el libro. Y a partir de ahí entré. Y con Dolina encontré otra cosa en la escritura que me encantó. La forma de abordar las historias, la forma de contar, muy similar también a lo que hace en la radio. Claro. Y bueno, y ahí sí, creo que ese fue el primero, El Ángel Gris. Justamente, claro, García Márquez, ni juzgarlo como escritor, ¿no? No se puede decir absolutamente nada. Exitoso, pero decía también que el periodismo es el oficio más lindo del mundo. Él también decía eso, ahí se juntaba un poco el escritor con el periodista, ¿no? Y bueno, así se fue desarrollando tu vida, pero ¿dónde te formaste? ¿Quién fueron los docentes que de alguna forma te marcaron, te llevaron a hacer la lectura, por ejemplo? Y mirá, yo en el secundario recuerdo que el primer profesor que, digamos, me animó también a escribir y me animó un poco a la lectura fue Esteban Palací. Él en ese momento daba clases en la UBA en Buenos Aires y a su vez en el secundario acá se estaba haciendo como un traslado, digamos, se estaba mudando para acá de Buenos Aires y todavía estaba con algunas cosas allá. Y él fue el primero que me incentivó a la lectura cuando yo tenía 14 años. Y después lo tuve durante el secundario y lo tuve en la carrera, en el tercero. Y él siempre que me veía fuera de la carrera me reprochaba, me decía que le gustaba lo que yo escribía, pero que era muy vago, me decía, y que digamos, no aprovechaba. ¿Tenía razón? Sí, siempre fui recontravago. Fui recontravago para el estudio. Pero bueno, él fue sin duda una de las personas que más me motivó. Después Carla Milanesi, una profesora que tuve en el secundario. Teníamos una materia llamada periodismo. En la materia de periodismo uno ve los distintos tipos de noticias, las distintas posturas de los diarios, las estructuras de las noticias. Y bueno, digamos, con ella también me animé mucho más a meterme en esto de escribir noticias. Claro. Creo que fueron los dos profesores que más me apuntalaron para eso. Después en el terciario, obviamente, ya iba mucho más decidido a lo que quería hacer. Claro, entonces, ¿a qué escuela fuiste? A la escuela media, ahí en Estrada. No, pero en tu infancia. La escuela 15. A la 15. ¿En el barrio de tu casa? En el barrio de mi casa, Barrio Torretanque. Bien. Un hermoso barrio. ¿Jugaste en esa plaza cuando eras chico? Sí, jugábamos al fútbol. Cuando todavía no estaba ni la montaña esa que hicieron ahora, ni todos los árboles, que la plaza estaba libre, jugábamos al fútbol todos los días a las 6 de la tarde. Bien que bien. ¿Y después hiciste secundario? Hice secundario, sí, en la media. Sí, también en el barrio. También en el barrio, a la vuelta de la 15. Una escuela
de prestigio también, de muy buenos profesores también. Una escuela de muy buenos profesores, de mucha rectitud. Cuando yo ingresé todavía estaba Néstor Rodríguez. Claro. Así que teníamos que ir con corbata, una vestimenta que respetar. De hecho se mantuvo porque luego que falleció Néstor, que ingresó el otro director, que también era Rodríguez, se mantuvo incluso la vestimenta y una escuela que en ese momento era... No, digo en ese momento porque no sé cómo es la actualidad, ¿no? Pero claro. Era muy recta y era muy estricta. De hecho, cuando yo fui a arte, todos me decían que había elegido arte porque era un vago y no quería estudiar. Y era difícil ir a arte. No era... no te regalaban las notas. No, tenías que ver un montón de cosas, qué sé yo, desde cultura hasta lo que te decía de periodismo, historia del arte, hacer trabajos de diseño. Digamos, tenía sus cosas complicadas. Lo que pasa es que a mí me gustaba muchísimo. Y entonces para mí, si bien fui vago, era algo que lo hacía con gusto, con placer. No padecí el secundario, ni a palos. Claro, perfecto. Y digamos, en ese estado de cosas apareció un día la música. Apareció un día la música. No recuerdo bien cómo, pero sí recuerdo, o sea, tengo recuerdos puntuales. Lo primero que aprendí a tocar fue la batería. La familia contenta. Pero sí, claro, me imagino. Alguien tocando la batería todos los días en casa debe ser muy interesante. No te hacen idea. Creo que tenía 6 años cuando empecé a estudiar batería con Sergio García. Ah, sí, claro. No recuerdo cómo llegué a la batería, pero sí recuerdo que mis padres me habían regalado una de esas de juguete chiquita de Tom y Jerry y con eso ya empezaba a hacer ruido. Bueno, después ya... bueno, pero tus padres fueron los primeros que te llevaron el ruido a la casa. Sí, claro, sí. Ellos una batería. Nunca renegaron. Después me regalaron una batería de verdad. Ajá, o sea, sí. Y bueno, estudié 2 años con Sergio hasta que, digamos, no sé si no le encontré más motivación o algo, dejé. Y ahí empecé a estudiar guitarra, a los 8. Empecé a estudiar guitarra con una chica Bernaola, pero me enseñaba folclore y a mí folclore no me gustaba. Ajá, y eso que mis viejos me llevaron a todas las peñas del Grupo Son habidas y por haber, a todas. Ajá. Pero no me gustaba. Sí, así que me renegué y dejé. Dejaste la guitarra. Dejé todo. Claro. Hasta que a los 11, 12 años, a los 12, me regalaron una guitarra eléctrica y ahí sí, ahí ya arranqué. Ahí encontraste lo tuyo. Ahí arranqué de vuelta ya con otro perfil, ¿no? Sí. Yendo para una música que me gustaba un poco más. A pesar de que el rock yo lo venía escuchando ya desde chiquito, recién como que empecé a tocar cuando me regalaron la guitarra a los 12 años. Y vos sabés que encontramos una grabación hace poco y mi vieja... Viste que cuando sos chiquito te graban en cassettes, cuando aprendes a hablar. Sí. Y yo tenía 4 años y contaba en la grabación que me encerraba a tocar la guitarra. O sea, le robaba, había una guitarra que había ahí, la guitarra clásica que era de mi mamá, y me la robaba y me ponía a tocar. Y yo no me acuerdo, obviamente. Pero evidentemente es algo que está desde hace un montón de tiempo. Bueno, y te fuiste formando y aparecieron los ídolos, ¿no? De la música. Aparecieron los ídolos. O a quienes seguías, digamos, a quienes escuchabas más. Mirá, lo primero que escuché fue a Elvis. Ah, Elvis, claro, Elvis Presley, mirá. De hecho, actué... ¿A los cuántos años? Y yo tendría 6 años. Actué de Elvis en el colegio primario. Pero qué cosa, ¿no? Qué revelación, porque Elvis no era una figura de moda, digamos, no. Para un chico de 6 años. No sé ni cómo llegué, pero estaba enloquecido con Elvis. Pero era un grande, indudablemente, ¿no? Obvio. Claro. Hay varios discos. Aloha from Hawaii es un disco en vivo de él que es increíble. Hay un tema que graba él, uno de los últimos, antes de morir, que ya estaba con su cara hinchada, no me acuerdo cuál es el tema, un tema muy conocido. Sí. Que fue uno de los últimos shows que hizo. Y quedó grabado, por suerte, en videos y lo ves, superando sus problemas de salud y adicciones también, pero entero el tipo, ¿no? Sí, dándose con todo, entregando todo. Sí, el tipo era un artista increíble, o sea, cantaba muy bien y bailaba como... Claro, de alguna forma marcó una bisagra él, ¿no? En lo que era la música del rock antes y después. Yo creo que él es el inicio incluso. Después aparecieron los Beatles, que marcaron otra época, ¿no? También. Bueno, ahí tenés, ahí escuché... Elvis y después los Beatles fueron como las 2 primeras bandas de rock, cosas de rock que escuché. También me fanaticé muchísimo con los Beatles cuando era chico.
me fanatizo. O sea, es mi banda, creo que Sí, sí. la banda de mi vida son los Beatles. Hay un refrán que dice que no hay días lindos, sino que hay días donde no escuchas a los Beatles y hay días donde no. Qué notable. Entonces, uno no puede concebir la vida sin ellos, ¿no? Entonces, Sí, sí. Indudablemente es una banda maravillosa. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Una banda Gracias. maravillosa que tiene genios como Lennon y McCartney que dejaron, gracias, que dejaron indudablemente una marca muy fuerte, ¿no? Sí, sin duda. Yo me peleo con todo el mundo porque viste que a todo el mundo le gusta más Lennon que McCartney. Sí. Bueno, a mí me gusta más McCartney que Y Lennon. bueno, claro, cada cual tiene lo suyo. Sí. Hasta Harrison tiene cosas muy interesantes también, ¿no? Sin duda. Sí. Pasa que siempre estuvo tapado por Claro. dos hipergenios, ¿no? Sí, pero, digamos, a mí siempre me gustó más McCartney, creo que por las cosas que componía, las cosas que compone en realidad, por la vigencia que tiene. Sí. Digamos, hace 70 años el tipo, 60 años el tipo está tocando. Por estos tiempos está esa famosa historia de que si vive o si hay un doble Que viene el doble, ¿no? reemplaza. Que hace como Sí, 50 años. El doble igualito. Aparte que tiene talento y todo. Sí.